A medida que pasan los años, nos vamos acostumbrando a la existencia de personas que afirman tener contacto con extraterrestres. En forma paulatina, vamos integrando la idea de la visita de seres inteligentes de otros mundos y su preferencia por elegir a determinados humanos para transmitir su mensaje. En la mayoría de los casos, los contactados son personas comunes, quienes se interesaron en algún momento por el fenómeno ovni y con el correr del tiempo habrían comenzado a establecer contacto con seres de otros mundos. La forma típica de contacto que nos cuentan es mayormente a través de comunicaciones telepáticas y psicográficas, un sistema de escritura automática inducida por los propios extraterrestres. Varios de los contactados se esfuerzan en ofrecer pruebas de sus contactos, las cuales son frecuentemente discutidas por parte de la sociedad, mientras que hay otros contactados que ni siquiera tienen interés de probar sus encuentros. Pero ¿quiénes son aquellos que tienen contacto? A lo largo de la historia se destacaron algunas personalidades que se hicieron famosos por sus supuestos contactos. George Adamski, en los años 50, se contactó con seres provenientes presumiblemente del planeta Venus. Estos tenían apariencia humana y le hicieron llegar a Adamski su preocupación por los experimentos de armas nucleares y atómicas que se practicaban en ese entonces en la Tierra. Este norteamericano de origen polaco, anteriormente a su primer encuentro con estos seres extraterrestres llamado Orton, ya había tomado cientos de fotografías de objetos voladores no identificados. Eugenio Siracusa, uno de los más famosos contactados en los años 60, se contactó con diferentes seres extraterrestres provenientes de varios puntos de nuestra Vía Láctea, así como también de otras galaxias. Estos seres le dieron muchos mensajes, entre estos el de desarme nuclear de los países desarrollados, que luego Siracusa entregó a las principales autoridades de las naciones. Edward Billy Meyer. Este suizo empezó sus contactos desde niño. Es el más famoso contactado por pleyadianos. Ha tomado cientos de fotografías a sus naves, así como también ha hecho filmaciones y grabaciones de audio. Incluso proporcionó la foto de una supuesta pleyadiana de nombre Asket. Estos seres le brindaron enseñanzas, así como también mensajes para la paz mundial y la toma de conciencia de la humanidad. Tuvo frecuentes contactos, principalmente con Semjase, una supuesta cosmonauta pleyadiana. Sixto Paz Wells, contactado peruano, líder de la misión Rama, empezó a tener contactos en 1974 con un ser extraterrestre llamado Oxalc, quien proviene supuestamente de una base artificial ubicada en Ganímedes. Sixto Paz afirma haber viajado en 2 oportunidades a la mencionada luna de Júpiter y además ha sido invitado a exponer sus contactos y su mensaje en todo el mundo. Giorgio Bongiovanni, mundialmente conocido por sus estigmas, habría tenido su primer contacto extraterrestre a la edad de 13 años, lo que lo llevó a encontrarse con Eugenio Siracusa, quien se convirtió en su guía espiritual. Bongiovanni afirma tener conocimiento del secreto de Fátima y dice que se le fue encomendado revelarlo, así como anunciar la presencia de seres en otros mundos. Ricardo González, este joven peruano, se ha dedicado a realizar grandes expediciones a diversas zonas del mundo, muchas de muy difícil acceso, en busca de la verdad sobre el origen e incidencia extraterrestre en la creación humana. Es autor de 16 libros y ha aportado mucha información sobre diversos temas que a lo largo del tiempo se van corroborando. Todos estos contactados afirman que existe interés y preocupación por la humanidad de parte de los visitantes de otros mundos. Pero ¿por qué tanto interés? ¿Por qué se los eligió a ellos? ¿Qué los hace diferentes para tener estos contactos? Bueno, aquí veíamos justamente la presentación del tema, ¿no? Tema, como siempre, insisto, tan interesante que tal vez que en lo personal me gusta tratar tanto, ¿no? Y ya vamos a estar recibiendo entonces a una de las personalidades que veíamos en esta presentación,
al cual vas a presentar, ¿no? Exactamente, que es bastante largo el currículum, ¿no? Sí. Vamos a decir algunas cosas, empezando que, bueno, el nombre ya lo dijimos, es Ricardo González, nació en Lima, es uno de los testigos de contacto más importantes del mundo y uno de los pocos en ir más allá de su testimonio y enriquecerlo con la investigación. Es autor también, como bien decía en el informe, de 16 libros. Como expositor ha participado en importantes congresos y en cientos de conferencias en todo el mundo, además de ser un entrevistado frecuente para renombrados programas en todo el mundo también, ¿no? Un viajero incansable, ha dado varias vueltas al mundo recorriendo e investigando lugares de poder vinculados justamente con los no identificados. También siguiendo con la premisa del arte con ciencia, como músico y compositor, Ricardo ha publicado 4 discos, 4 discos publicó, y que de hecho con Mintaca fue que nosotros tenemos esa música acá, tenemos el placer de tenerla dentro de nuestro programa. Y una frase muy importante que él dice, que me encanta para ahora darle la bienvenida, es: no difundo todo esto para que la gente crea, sino para que piense y sea libre. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, muy amables. No, por favor. Un placer estar otra vez con ustedes. Bienvenido y agradecidos también, ¿no? Porque, como decía Marina, es el compositor de la música que musicaliza nuestro programa. ¿Qué también. título? Exacto. ¿Qué título? Son muy amables. La música que tenemos de fondo, al final también la ponemos, ¿no? Ricardo, cuando ves el informe como que mencionábamos, ¿no? que veíamos hace un rato, que hablamos de varios contactados, ¿qué opinas vos del contacto en general? No digo de tus contactos, que vamos a pasar a hablar de eso, ¿no? Pero ¿crees que ha sido siempre igual, que hay más contacto, que hay menos contacto? Considero que el contactismo es un tema resbaladizo, complejo. Ustedes lo han expuesto muy bien en ese resumen, que obviamente toca algunos casos, hay muchísimos otros más, de distintos personajes, testigos humildes, corrientes, personas sencillas, que afirman haber tenido estas experiencias con seres presuntamente extraterrestres o de otras realidades. Obviamente, cuando el contactismo clásico, que yo sitúo en un margen de 30 años, desde 1945, cuando empieza a concluir la Segunda Guerra Mundial, al año 75, se enfocaba este tema de una manera casi mística, a veces rozando la religión, tratando de comprender cómo funcionaba todo esto. Los mensajes eran catastrofistas, o por lo menos de una advertencia muy severa, tal vez porque estábamos iniciando la Guerra Fría y el mundo tenía una gran aprensión a lo que pudiese ocurrir más adelante. Cuando yo me inicié en el contactismo, que no lo busqué, siempre bromeo, yo estudié los hermanos maristas, y cuando estás en el colegio y te preguntan, ¿usted qué cosa quiere ser de grande? Tú no levantas la mano y dices, estudioso de los ovnis o contactado. Claro. Sencillamente las circunstancias que te van ocurriendo, te van pasando, te llevan a todo eso, y ahí descubrí que, siguiendo la línea de tu pregunta, lo que fue el contactismo de los años 40, 50, 60 en adelante, no es lo mismo de lo que está ocurriendo hoy. El fenómeno es similar, se siguen dando experiencias, pero hay un gran acervo de información, medios de comunicación, programas como los de ustedes, así que la gente está más informada y también más desinformada, y uno tiene que lidiar con toda esa percepción que hay sobre los extraterrestres. Hoy en día, y con esto resumo mi respuesta, considero que llamarles única y exclusivamente extraterrestres, en el término aceptado de que se trata de criaturas humanas que vienen en vehículos con volumen, densidad y peso, que aterrizan y se presentan físicamente ante la gente, es un término que ya nos quedó chico. Creo que es cierto, porque así lo hemos vivido, pero hay otras variables, vamos a decirlo así, interdimensionales o distintas, que pueden complementar el estudio de este contacto. Ahora, Ricardo, no sé si... Sí, dale. No, tú, ¿por qué crees que eres contactado? ¿Por qué te eligieron a ti? ¿Hay algo especial en ti? ¿Por qué supones que de repente te eligieron a ti y no a Henry, por ejemplo? Algo que ocurrió en el contactismo de los años 40, 50, es que habitualmente los testigos públicos de estos incidentes eran personas ya hechas, personas adultas. Vi algunos casos. Podríamos hablar de Edward Billy Mayer, del caso de Howard Menger, de George Sadansky, entre otros, ¿no? O Eugenio Siracusa en Italia, personas que fueron contactadas siendo ya hombres adultos. Pero a partir de los años 70 en particular, y un ejemplo es lo que pasó con el grupo Rama en el Perú en su momento, adolescentes
entre 14 y 19 años, empezaron a ser contactados en varias regiones de América Latina, con una visión completamente diferente. Tal vez porque estos seres, pienso yo, consideraban que contactar con gente joven le iba a preparar, a moldear para acercarse a una experiencia que es tan compleja, tan profunda, tan difícil, y considero, y allí mi respuesta, que quienes afirmamos haber tenido estas experiencias no somos personas especiales, y no lo digo con una falsa modestia aquí en la televisión, siempre lo he defendido así. Considero que estos seres vieron en estos testigos, como en nuestro caso, que podríamos seguir adelante, que tendríamos la capacidad de compartir las cosas y no perder obviamente el asidero, el ancla, el sentido común de lo que nos estaba ocurriendo. No es fácil hablar de un contacto con seres extraterrestres, así que ellos vieron lo que hoy por hoy las neurociencias denominan la resiliencia, la plasticidad mental, la capacidad de aceptar que estás viviendo esto y poder compartirlo. Tal vez fue el principal de los requisitos y por eso, en mi caso personal, reitero, empezamos todos estos encuentros cercanos, siendo yo un muchacho de 14 años de edad, y luego ya el contacto definitivo con ellos empezó en 1993, cuando yo era un muchacho de 19 años. ¿Vos creés que esto que mencionabas anteriormente también, ¿no? de la masificación de las experiencias, ¿no? Masificación en el sentido de que, bueno, que hay más medios de comunicación, más redes sociales, más formas de enterarse, ha provocado que hayan también más personas que se hayan confundido con el tema y que digan que tienen sus contactos, que en definitiva no se sabe si están canalizando ángeles, si están canalizando extraterrestres o nada de eso? ¿No notás que hay como más personas que tienen esa impronta? Me pones en un terreno resbaladizo, Henry, porque estoy hablando no solo como el que investiga, el que escribe, sino también como el testigo que ha vivido experiencias, y trato de ser lo más respetuoso posible para no descalificar el testimonio de nadie. Pero tratando de hacer un mea culpa, una autocrítica, obviamente un testigo que no tiene fotografías o testigos adicionales a su propio testimonio o informaciones que se corroboren a través del tiempo, es dudoso. Hoy con las redes sociales, el YouTube y el gran acceso a información que tiene la gente, cualquiera sube un vídeo y cuenta 1000 historias, y hay muchos casos, incluso yo lo he visto en persona en los Estados Unidos, de presuntos exmilitares, presuntos exagentes de inteligencia que se presentan en estos vídeos de YouTube narrando pues todo tipo de historias, y cuando voy a los congresos en Estados Unidos o no los conocen o saben que es un fraude. Entonces, es también peligroso el asunto de las redes sociales. Creo que es importante que, además de las redes sociales, el YouTube y lo que uno pueda subir libremente, el testigo tenga la valentía, las agallas de participar de congresos, debatir con otros expositores, que pueden haber desde astronautas, pilotos de guerra, investigadores escépticos, que puedan participar de programas de televisión, que puedan publicar sus trabajos, que se puedan exponer públicamente. Si es que realmente lo vivieron, deberían hacerlo así. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Una te la voy a preguntar después, a raíz de lo que me acabas de decir, pero primero te voy a preguntar, por estas informaciones que aparecen de tanto en tanto sobre Stephen Hawking, que dice que deberíamos evitar el contacto con los extraterrestres, ¿no? Como que de alguna manera quienes venían negando todo este tema, ahora parece que no solo que no lo niegan, sino que ya nos advierten, prejuzgando las posibles intenciones de estos seres. ¿Qué opinamos de eso? Stephen Hawking es el científico más respetado del planeta, vivo. Más allá de que podamos tener algún tipo de idea distinta a la de este prestigioso científico británico, Stephen Hawking llegó a decir que hay que evitar cierta tecnología de contacto, específicamente por las señales y radiotransmisiones, para no enviar pues un anzuelo a supuestas civilizaciones extraterrestres que podrían venir a la Tierra y lastimarnos. Cuando nosotros empezamos los encuentros cercanos con seres de aspecto humano en mi país de origen, en el Perú, estos seres que afirman provenir de 3 mundos, 3 exoplanetas en la región de Alfa Centauro, estrellas que se encuentran aproximadamente próximas a Centauri, a unos 4 años luz de distancia de la Tierra, aproximadamente 4,3, nos habían dicho que en algún momento los seres humanos viajaríamos hacia Alfa Centauro en el futuro para tratar de colonizar estos planetas y poder extender la vida humana en el espacio. Y efectivamente, cuando dijimos todo esto, pareció una locura, y más tarde Stephen Hawking aseguró de que teníamos que hacer todo ello,
que se tenía que mirar hacia Alfa Centauro, inició un proyecto y esto lo pone en entredicho. ¿Acaso no decías que era peligroso contactar con extraterrestres y ahora quieres viajar hacia Alfa Centauro? Pocos días antes de la emisión de este programa, que ahora estamos aquí en el canal, Stephen Hawking dijo que a la humanidad le quedan 100 años. No lo dice Ricardo González, no lo han dicho los extraterrestres exactamente así. Stephen Hawking, supuestamente el científico más respetado de la Tierra, dice que a la humanidad le queda un siglo, que es nada, para mudarse a otros mundos y poder sobrevivir. Así que muchas de nuestras afirmaciones, que se puede cambiar el futuro y lo que nos han transmitido los extraterrestres, a quien no le guste o a quien le guste, se están cumpliendo. Hoy al principio Henry me preguntaba si yo creía en el contacto extraterrestre, ¿no? Con el tema de la tecnología también, con todos los avances, hoy en día la gente, considerás como investigador, te lo pregunto, ¿está descreída o es todo lo contrario? Porque sabemos que con la tecnología también mañana podemos poner que vimos un ovni en una foto, podemos buscarle la vuelta lamentablemente para falsear cosas de repente que nunca se vieron. Entonces, ¿cómo ves a la gente ante esto? Lo hablaba con el querido amigo Almendras, que te das cuenta la cultura de las personas en la medida que las librerías están llenas. Eso también lo decía Mario Vargas Llosa, paisano mío. Y hoy por hoy con los teléfonos celulares, las redes sociales, que no veo nada de malo en ello, yo me tuve que abrir una red social de las que no soy muy amigo, lo confieso, pero lo hice para estar en contacto con la gente que lee nuestros libros y lo que difundimos. Considero que leer pocas líneas en Twitter, en Facebook, la inmediatez de la información, también hace que ciertas personas no profundicen contenidos, no lean un libro completo, porque están acostumbrados a leer solo titulares, sí, 140 y las dos líneas, exactamente, los 140 caracteres, ¿no? Entonces yo considero que eso pasa también en el tema OVNI, ¿no? Que de pronto una persona lee 2 o 3 libros de ufología y se presenta como ufólogo. Va 2 o 3 veces a tomarse una foto para el Facebook, donde hubo un incidente en el campo y ya se considera investigador de campo. Y eso es un delirio. Creo que hay usanzas antiguas, entre comillas, que no se deben perder, y es investigar profundamente, ensuciarse los zapatos y no creer cualquier cosa que escuchen a buenas y primeras, incluyendo, obviamente, mi testimonio aquí en la televisión. Hay tantas evidencias de ver, evidencia, tantos testigos que han visto, ¿no? Como el famoso documental norteamericano a raíz de las conferencias que se hicieron en la National Press USA, ¿no? Yo sé lo que vi, ¿no? Yo sé lo que vi, que no deberíamos dudar de que esto está pasando. Por eso hay que discernir, como bien dices, el grano de la paja de todo lo que se está pues, publicando, más aún con estos vídeos que a veces no son auténticos, son los famosos fakes, que tratan de desprestigiar la realidad de que no estamos solos, que una inteligencia no humana nos visita, o más bien, que ya se encuentra entre nosotros. Hace un rato mencionábamos supuestos ex agentes de la CIA. Te quiero mostrar un video en donde justamente vamos a estar viendo qué pasó. El 29 de mayo del 2013, hubo una audiencia ciudadana por la desclasificación, ¿sí? Cuando en realidad esa audiencia ciudadana por la desclasificación no tuvo mucho de ciudadana, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero así se lo nombró justamente a un encuentro de investigadores, especialistas, políticos, militares, en donde se expuso frente a 6 excongresistas en Washington, en Estados Unidos, cierto tipo de información que representaba a cada uno de los países invitados, ¿no? Entre ellos estuvo por Uruguay el coronel retirado Ariel Sánchez como presidente de CRIDOVNI. Conozco el caso. Claro, mostrando también la experiencia de Uruguay. En ese entonces se mostró un video en donde aparecía un supuesto ex agente de la CIA contando algunas cosas, ¿sí? ¿Querés compartirlo y ver si realmente... ¿Lo analizamos en vivo? Dale, lo compartimos y después lo comentamos. Así que tú fuiste con tu superior, volando hasta allí. ¿Aterrizaron y qué pasó? ¿Puedes describirnos todo el proceso de lo que viste? Ellos nos llevaron hacia adentro del área y habían como diferentes puertas de garaje, y dentro de esas puertas de garaje
habían diferentes platillos volantes. El primero era la nave de Roswell. Estaba como estrellada, pero aparentemente todos los aliens que iban allí murieron, excepto una pareja. ¿Vistes la nave de Roswell? ¿Qué otras vistes? Bueno, la de Roswell era realmente extraña, porque parecía de un material muy pesado, un laminaje de aluminio. Pude ver todo tipo de grises y demás. ¿Cómo vistes esa evidencia? Bueno, después de que nos mostraran el vídeo de la autopsia, y que el coronel nos dijo, cuando lleguemos allí podrán entrevistar a un par de aliens grises. Muy bien, justo ahí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues pensé, Dios, no teníamos ni idea de que veríamos algo real, porque siempre eran grabaciones. ¿No se te aceleró el corazón en ese momento? A mi jefe se le permitió entrar y hacer una especie de entrevista parcial. Así que podrías describirnos cómo eran los aliens. Este se veía un poco oriental. Solo me pregunto que si este parecía casi humano, ¿qué hay de los que no lo parecían? No, él parecía humano en cuanto al tono de su piel. Y básicamente por la forma que tenían sus ojos. ¿Cómo era el tamaño de su cabeza, comparado con la de los humanos, por ejemplo? El cerebro era un poco más grande. Y algunos tenían la nariz muy pequeña y los oídos eran como solo huecos. La boca era pequeña. Estábamos viendo justamente la opinión de un supuesto ex agente de la CIA en un video justamente que fue presentado en esta audiencia ciudadana por la desclasificación del año 2013. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? No conozco el material y en mis viajes a los Estados Unidos he conocido personalmente a ciertos ex agentes de inteligencia, miembros del Army, del ejército en los Estados Unidos, que habían visto cosas parecidas a las que menciona este caballero en el vídeo. Lo que sucede es que hay una confusión, a mi entender, entre criaturas humanoides, pero no humanas, de origen extraterrestre, que se asocian a naves que se han estrellado en Nuevo México y en otros lugares de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, y que habrían sido confinadas en bases militares secretas, y por otro lado, una supuesta alianza entre esas criaturas y el sistema militar norteamericano en una suerte de intercambio donde los norteamericanos le dan como espacio abierto para que hagan ciertos experimentos estos presuntos extraterrestres y que estas criaturas puedan ofrecer tecnología a los científicos humanos. Este último punto es un delirio, yo personalmente no lo considero porque ellas no necesitan pedirle permiso a ningún presidente ni al mandatario planetario, porque saben que nosotros no respetamos nuestros propios tratados, no necesitan pedirnos ningún permiso si es que ya están intentando hacer experimentos. Y estoy hablando de ese tipo de criaturas, no estoy hablando de los seres que yo afirmo haber visto, los contactos que he sostenido con otro tipo de seres que han sido éticos, morales y todo. Más bien, recuerdo la charla que sostuve con el astronauta Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14, en su casa en Florida, meses antes que él falleciese. Fue una de las últimas reuniones que tuvo con alguien. Teníamos de testigos al equipo de Free, con Reinier Hernández a la cabeza, y él confesó: yo nací en Roswell, y antes de trabajar para la NASA se sabía que lo que ocurrió allí no fue el proyecto Mogul 18, no fue un globo sonda, que realmente se han estrellado naves extraterrestres. Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, que es íntimo amigo de Paola Harris, una amiga nuestra, una gran y enorme investigadora del fenómeno OVNI, que fue la asistente del astrofísico Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología. Sabemos muy bien que Hellyer también tiene esta información de extraterrestres
vivos en estado de confinamiento en bases militares en Norteamérica. Bien, ahora vamos a ahondar en eso, lo vamos a hacer después de la pausa. Tenemos que hacer una breve pausa, Marina, y nos quedan muchas cosas, ¿no? Exactamente, porque vamos a estar hablando del Planeta X con George Almendra justamente, y también vamos a tener un informe especial sobre las regresiones, que la verdad que está muy bueno. A mí, en el caso particular, me encanta el tema Regresiones de las a otras vidas, ¿no? Me encanta, exactamente, regresiones a otras vidas. Además de seguir con Ricardo González, que nos va a seguir metiendo en su mundo. Y que lo voy a matar a preguntas, porque yo quiero saber. Sí, unas cuantas cosas todavía por ver. Así que breve pausa en Zona Desconocida y ya seguimos adelante. Seguimos en Zona Desconocida, hoy hablando de varios temas, pero principalmente del contacto extraterrestre, por eso seguimos con Ricardo González. Habíamos quedado hablando acerca de la diferencia, ¿no?, entre cierto tipo de razas, ¿no?, y un supuesto acuerdo. Vos no estás, para justamente, por la redundancia, de acuerdo con la teoría del acuerdo extraterrestre con militares humanos. No estoy del todo de acuerdo con la teoría del acuerdo entre estas criaturas extraterrestres catalogadas de greys o de grises, de acuerdo a lo que se ha venido hablando de la ufología norteamericana. Sí, soy consciente que hay diferentes intenciones en las distintas criaturas que se han manifestado, se manifiestan en nuestro planeta. Claro. Soy completamente consciente que no se nos ha contado la verdad a nivel de determinados segmentos militares o científicos que conocen de esto. Yo lo he hablado en privado cada vez que he viajado a los países más involucrados en esta historia, pero ya decir que se han hecho pactos, ¿no?, con seres extraterrestres para darles tal cosa y que ellos nos ofrezcan tecnología es delirante. Bien. Hay muchas teorías medias locas con respecto a esto, ¿no?, que después seguiremos comentando. Ahondando en el asunto. Ya que estamos hablando de contactos, bueno, te lo han preguntado 500.000 veces, pero me interesa mucho saber cómo fue tu primer contacto y cómo son estas criaturas. Bueno, lo he contado sí muchas veces, pero por más que lo hayan narrado en tantas ocasiones, aquí Henry se acuerda otras entrevistas, es inevitable como emocionarse, porque vuelves a momentos muy especiales de tu vida. Y no sé si me estoy volviendo viejo, a pesar que tengo 43 años. Bueno, pero debe estar bueno. Pero a la medida que vas creciendo y vas viendo todo lo que has pasado, todo lo que has hecho, esos primeros momentos se transforman en mágicos. Yo sabía que no estábamos solos en el universo, pero solo por sentido común, por cultura, por sensación, por estadística, hasta que fui testigo de un avistamiento muy potente el año 88 en Lima, cuando era un muchacho de 14 años. Lo dije en el primer bloque. Sí. Más tarde, resumiendo mi historia, cuando cursaba mi carrera, mercadotecnia, trabajé varios años en la industria farmacéutica, era mi profesión como representante de una transnacional, pues tenía que dar unos parciales de estadística y contabilidad, y como todo muchacho que está estudiando, cierro los apuntes, cierro los cuadernos para tomarme un break. Era octubre de 1993, y en ese momento, en ese break, escucho una voz en mi cabeza, en castellano, con acento neutro, que me dice: no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, vivirás un procedimiento, una preparación, un adiestramiento para que nos puedas ver físicamente. También lo he dicho muchas veces que yo dudé que esto pueda ser real. Una cosa es que por sentido común supongas que podría haber vida inteligente en el universo, y otra cosa muy distinta, que estés recibiendo mensajes o ese tipo de cosas. Así que pedí una corroboración, me pidieron mentalmente subir a la terraza de la casa. Vivía en un barrio residencial, como decir Carrasco, Montevideo, con edificios y todo, y subí y apareció un objeto brillante de un color rojo muy intenso que se colocó sobre la vivienda y se podía ver que tenía como un formato de curva, como si se tratase de un boomerang. Y mi familia, que subió conmigo, lo vio, y el diario El Comercio de Lima, que no es un diario sensacionalista, sino más conservador, reportó que en el barrio de Rantia del Mar, en la zona de San Isidro, en Lima, se habían producido estos avistamientos, que los vecinos lo habían reportado. Entonces, luego de estas experiencias, yo empecé a indagar en grupos de ufología, de contacto, místicos y hasta esotéricos, porque quería entender la telepatía, los grupos de contacto, y empecé a participar del IPI,
en Barranco con el recordado José Carlos Paz García, a raíz de una conferencia el padre de Sisto Paz. El padre de Sisto Paz, a raíz de una conferencia de Edgar Concha y Freddy Anzi en un Congreso Nacional de Ufología ese año 93 en Lima, empecé a participar de los grupos Rama, a pesar que estos se habían disuelto como organización el año 91, yo me estaba integrando 2 años después. También participé de varios grupos místicos, esotéricos, en la Sociedad Astronómica de la Universidad de Lima, me metí en todas partes durante largos años. Y allí aprendí mucho, me siento muy agradecido de todas las cosas que investigué, de las que participé, porque me hicieron comprender con diferentes trocitos de información qué es lo que me estaba pasando desde mi adolescencia. Obviamente no quedó solo en el avistamiento y en ese mensaje mental. El emisor de esa comunicación es un hombre de 2,70 metros de estatura, de aspecto como de un noruego, un suizo, pero como digo, bastante alto, que dice llamarse Antarel y que sería parte de esta civilización extraterrestre de Alfa Centauro. No soy el primer testigo que recibe mensajes de él, ya circulaban mensajes de Antarel en los grupos de contacto en Perú, pero más tarde lo vi físicamente, solo, acompañado a otras personas. El propio Antarel coordinó conmigo avistamientos programados con investigadores y periodistas, que en mi gestión personal lo he hecho en 6 ocasiones, incluso algo que nunca había ocurrido en la historia del contactismo, que se haga en un país de habla inglesa, como es Estados Unidos, que ocurra con un periodista o un investigador renombrado de habla inglesa y que además lo pueda ver físicamente Antarel, como ha sido el caso de Paola Harris. Algo que es inédito en toda la historia de la ufología mundial. Sí, todo esto que contás como que se contrapone mucho también con las otras teorías, ¿no? Que a veces nos dejan pensando cuánto hay de intoxicación informativa. ¿Crees que hay intoxicación informativa? Hay intoxicación informativa, pero también hay de todo en el universo. Lo que estoy contando es lo que me sucedió a mí. Llevo un cuarto de siglo, casi un cuarto de siglo, en contacto con ellos, investigando esto y difundiéndolo. Y sus mensajes siempre han sido positivos, se han verificado, hemos seguido adelante, no ha ocurrido nada tenebroso, ni conspirativo, ni mucho menos. También respeto experiencias de personas que se han encontrado pues, con criaturas humanoides extraterrestres que sin pedirles permiso se las han llevado, les han hecho algún tipo de experimento, razones las conocemos, y luego las han traído sanas y salvas al planeta. Hace poco en Rosario, que de una conferencia en Argentina, me comentaba un episodio muy interesante el psiquiatra Néstor Berlanda, que prontamente en un documental que se va a lanzar de la Argentina van a detallar un viejo episodio que va a dar mucho que hablar. Así que soy consciente que hay diferentes contactos, experiencias, pero aquí estoy hablando de lo que me pasó a mí y ha sido una experiencia realmente positiva, maravillosa, aleccionadora, que siempre hemos difundido como tantos otros testigos de contacto en el mundo, no para que la gente crea en estas cosas, sino para que piense,